Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Análisis, la materia de herramientas matemática 2. Empezamos con el módulo 1 y veamos cuál es el esquema conceptual que vamos a desarrollar en este módulo. Como primer gran bloque, vamos a trabajar con el tema de funciones, cuál es el concepto general de una función. Esa es la base de la materia, toda la materia se va a desarrollar a partir de este concepto. En este módulo desarrollamos dos funciones en particular. Por un lado, la función lineal y por otro lado, la función cuadrática. Es decir, cuál es la definición de ambas y qué características tiene ambas funciones. Para ver esas características se hace un estudio de los parámetros característicos de cada una de ellas, que es el análisis de parámetros de cada función. Entonces, el primer concepto clave que necesitamos tener en cuenta es ¿qué es una función? Una función de un conjunto A en un conjunto B es una relación que asocia a cada elemento X del conjunto A uno y solo uno y del conjunto B llamado su imagen. Entonces, vamos a tener en cuenta que este concepto lleva tres palabras clave. Una relación que asocia a cada uno de los elementos del conjunto A, llamado X, o sea, relación, cada uno y solo uno elemento del conjunto B, que lo llamamos Y, uno y solo uno del elemento del conjunto B que llamamos y esas son las tres patas donde tenemos que chequear si una relación es función o no. Si es una relación de una X con una y sola una Y. Este concepto, que es la base de toda la materia, tengo que agregarle que ustedes deben manejar la representación del concepto, que es su fórmula, cómo se formula una función, y su gráfica. En particular, vamos a trabajar con el próximo concepto, que es un ejemplo particular de función, la función lineal. La función lineal es una función real que verifica f de x tiene que ser igual a a por x más b, o bien y es igual a a por x más b, donde o con a y b números reales llamados parámetros de la función. Es decir, estamos identificando a una fórmula con una función específica. Estamos identificando la formulación de una función especial que llamamos función lineal. ¿Por qué lineal? Porque su representación gráfica es una línea recta. ¿Qué necesitamos tener en cuenta de este concepto? Que tiene dos parámetros. El número A, que se llama pendiente, y el número B, que es la ordenada al origen. Entonces, ¿qué es una función lineal? Toda función cuya fórmula es f de x igual a por x más b. ¿Cuál es su gráfico? Una recta. ¿Qué significa el A y qué significa B? La pendiente y la ordenada al origen, respectivamente. El otro concepto clave que tenemos que tener en claro a desarrollar en este módulo es la función cuadrática. ¿Qué es una función cuadrática? La función cuadrática es una función real que verifica f de x igual a por x cuadrado más b por x más c. A, b y c son números reales, llamados parámetros de la función, y la condición de que a sea un número distinto de 0. En el caso que a valga 0, no habría término 0 por x cuadrado, no estaría ese término,
y no sería una función cuadrática porque al no estar ese término se reduciría la fórmula f de x igual a bx más c, que es el concepto anterior, el concepto de esa fórmula pertenece a una función lineal. Al igual que el a y el b de la función lineal tienen sus nombres, el a, b y c de una cuadrática representan el coeficiente cuadrático, el coeficiente lineal y el término independiente. Cada uno tiene ese nombre y cada uno tiene una interpretación. Hay que recordar para qué sirve A, para qué sirve B, para qué sirve C. A indicaba si las ramas iban hacia arriba o hacia abajo. B hablaba del desplazamiento del vértice de su representación gráfica, que es la parábola. Y C, al igual que en la función lineal, donde corta este gráfico al eje de la sí o al eje de la ordenada, que es llamado entonces ordenada al origen. Entonces, esos serían los tres puntos donde nos vamos a mover: el concepto de función, el concepto de función lineal y el concepto de función cuadrática. Veamos la situación problemática que nos plantean para trabajar y aplicar todo lo aprendido a través de la lectura y de todas las autoevaluaciones que hemos estudiado para el módulo 1. La situación que nos plantean a resolver es la siguiente. Hay un experimento que se hace con varios sujetos donde uno le muestra una cierta cantidad de letras y después les pide que recuerden cuántas letras, la máxima letra que ellos puedan. Entonces, hay patrones de que tiene una sola letra y después le pedí que la recuerde, a ver si la recuerda o no. Hay otros que tienen 2 letras, le pedí que la recuerde, a ver si recuerda las 2. Así sucesivamente, le mostrás 3 letras, a ver si las recuerda las 3, 4 letras, 5 letras, 6 letras y así sucesivamente. Bueno, ese es un experimento que se hace muchas veces y se toma como un promedio, un resultado promedio. Entonces, ese resultado promedio nos dan en una fórmula, pero nos dan esa fórmula partido en 3 situaciones. O sea, la respuesta que tuvimos con este experimento me dicen: si usted le mostró un patrón que está entre 0 y 4 letras, la situación la representa el gráfico este que está a nuestra derecha. ¿Sí? Entonces tengo que hacer esa lectura de gráfico diciendo, bueno, si le mostré una letra, ¿cuántas letras recordó? Si le mostré 2, ¿cuántas recordó? Si le mostré 3, ¿cuántas recordó? Y si le mostré 4 letras, ¿cuántas recordó? Ese dato de cuántas recordó me lo dan a través de un gráfico cartesiano XY, una curva que está acá representada en azul, que une el punto origen con el punto de coordenadas 4, 4. Después me dice que si la X que representa el número de letra que es mostrado del patrón está entre 4, sin incluir el 4, y menor o igual que 5, ahí no me dan un gráfico, sino que me dan una fórmula igual a 1 medio por X más 2. Y después me dice, si X, que es el número de letra que le muestro, la del patrón, es mayor a 5 y menor o igual que 12 letras, el comportamiento se aproxima a un modelo lineal. ¿Dónde? ¿Qué sé de ese modelo lineal? Que la imagen para 6 letras del patrón es 4,5 número promedio de letras recordadas. El promedio, ¿sí? Que varias veces hice la experiencia, en promedio está entre 4 y 5, es 4,5. Y el otro dato es que F en 8 también es 4,5. ¿Sí? Entonces, el problema, para que lo entiendan, lo partimos en 3 partes.
uno para un patrón de 4 letras. ¿Qué me dice la experiencia? Me da el resultado gráfico, me da un gráfico. Otro es entre 4 y 5. ¿Qué me dice la experiencia? Me da una fórmula. I igual a un medio de x más 2. Y el último tramo es entre 5 y 12. ¿Qué me dice la experiencia? Que es lineal, ¿sí? Que tiene una formulación lineal, un modelo lineal, y me da 2 datos nada más. Para 6 vale 4,5 y para 8 vale 4,5. Entonces, quiero que quede claro que I representa el número promedio de letras recordadas y la variable independiente, la variable X, representa el número de letras que le mostraron, el del patrón. Y los resultados me los dan en 3 formas distintas: gráfico, fórmula y un enunciado. Esa es nuestra situación problemática. ¿Qué nos piden resolver? Bueno, ante esta situación, primero de todo es este modelo que lo cortaron en 3 partes, ver si realmente es un modelo matemático bueno, o sea, si es una función. Entonces el primer enunciado dice: analice si el número promedio de letras recordadas es una función de la cantidad de letras de los patrones dados. Es decir, si la I la puedo escribir como una f de x. Primero de todo, analizar si es función. La segunda actividad es: realice el gráfico que relaciona I con X. De acuerdo al gráfico obtenido, corrobore gráficamente la respuesta de la actividad 1. Es decir, corrobore, si usted dijo que era una función, corrobore gráficamente que efectivamente es una función. Si usted dijo esto no es función, esta relación no es funcional, corrobore gráficamente que su gráfico no representa una función. La actividad 3 dice: de acuerdo a los datos dados, halle la imagen o las imágenes, dependiendo si ustedes respondieron si es función o no es función, para valor específico de x igual a 4, x igual a 5, x igual a 7 y x igual a 12. La siguiente actividad dice: halle la pendiente y la ordenada al origen de la fórmula lineal correspondiente al intervalo desde el 5 hasta el 12. Y la última actividad que nos piden es: si el modelo para el intervalo 0,4 hubiera sido f de x igual a menos 2x cuadrado más 4x, ¿tendría también sentido? Justifique la respuesta. Le está preguntando: ¿tiene sentido como respuesta a esta experiencia? O sea, doy una función, una fórmula. ¿Tiene sentido esa fórmula a este problema en particular? ¿Tiene sentido que me esté devolviendo la cantidad de letra que recuerda el sujeto de acuerdo al patrón mostrado? Esa es la pregunta. Entonces, la pregunta es: miren esa función, vean qué x relaciona con ese y, y si cada x que relaciona con y tiene sentido como respuesta de cuánta letra recuerda, de acuerdo a los patrones que se mostraron de 0, 1, 2, 3 y 4, porque únicamente el intervalo 0, 4. Entonces van a tener que ver si es función, van a tener que graficar, van a tener que ver en la fórmula cuál es la pendiente, van a tener que descubrir una fórmula y van a tener que hacer finalmente un análisis si hago un cambio de fórmula, si tiene sentido el problema concreto o no. A partir de este momento, ustedes disponen de 40 minutos para resolver las actividades planteadas. Lo resuelven en forma grupal y dentro de un rato nos encontramos.
Bueno, ¿cómo les ha ido en esta situación problemática donde se ha presentado lo que se llama en el análisis una función seccionalmente definida? Vamos a ver si coincidimos con las respuestas que han obtenido. La primera pregunta era si esta relación era función. Pero esta relación, que me la dieron de manera tan particular, me la dieron partida en 3 partes. Una me la dieron en forma gráfica, ¿sí? Entonces, la primera parte es para los valores que están entre 0 y 4, incluyendo los extremos, de 0 a 4. La pregunta que se tendrían que haber hecho es, de 0 a 4, ese gráfico que me dieron, ¿representa una función? Y por supuesto que sí, porque era una función lineal, ¿sí? Entonces a cada valor de x le correspondía uno y solo uno valor de y. La segunda parte corresponde a una fórmula. Entonces la segunda parte, que es la fórmula f de x igual a un medio de x más 1, ustedes tendrían que preguntarse, ¿esa fórmula representa una función? Y la respuesta es por supuesto. Esa fórmula representa a la formulación de la función lineal. Entonces, entre 4 y 5, sin incluir el 4, incluyendo el 5, representa o responde a una función lineal. La palabra función, es función. Y la tercera parte, que me lo dan con un enunciado que dice que es lineal y que pasa por 2 puntos, resulta que termina siendo, para los 2 puntos, toma el mismo valor, que es 4.5, o sea, 4 palabras y media, responde a un comportamiento constante, ¿sí? O sea que de 5 hasta 12 asume siempre los valores 4,5. O sea que si como con una tijerita yo corté la situación en 3 partes, primera parte función, segunda parte función, tercera parte función, las tres son funciones lineales. La pregunta es, cada una de las partes es función. Ahora, cuando una con la otra sigue siendo función, entonces dice, la relación está dividida en 3 partes y cada parte representa una función lineal. Para ver si es función, se debe verificar qué pasa para x igual a 4 y para x igual a 5, es donde se producen las uniones o los cambios de situación. Entonces, en esos valores, cuando uno trabaja en matemática y tiene que presentar un modelo que responda a una situación concreta, una situación problemática, lo que tiene que tener cuidado es, para x igual a 4, si no le asigno 2 valores distintos. Porque para que sea función tiene que haber uno y solo uno. Y lo mismo al preguntarse para x igual a 5. Entonces, me pregunto, para x igual a 4, ¿cuál de las 3 situaciones es la que lo incluye? Para x igual a 4, matemáticamente se puso el menor igual en la primera situación, o sea, en el gráfico. Y para x igual a 5, el igual se lo pone en el segundo intervalo y se lo excluye del tercero. Es decir, dice, para ver si es función se debe verificar que para x igual a 4 y para x igual a 5 no se le asigne valores diferentes. Pero eso no sucede, ya que el primer intervalo contiene a x igual a 4 y el segundo no. Y el segundo intervalo contiene a x igual a 5 y el tercero no. Por lo tanto, en esos 2 valores, que donde uno tiene que tener cuidado, se le asigna 1 y solo un valor de la y, por lo tanto es función. No sé si esto le resultó complicado de ver ese análisis en abstracto. Yo hubiera arrancado para resolver esto con el gráfico, o sea, vamos a la resolución del número 2. Entonces, gráficamente, esta situación de ver si tiene asignado un valor, si es único, es mucho más fácil y evidente de ver. Entonces, vamos en nuestro gráfico cartesiano, donde tenemos en el eje de las x a los patrones mostrados, que está el 0, 1, 4, 5, hasta el 12. Y en el eje de las y tenemos los valores recordados. Entonces, para armar el gráfico, el primer dato
de 0 a 4 es el dato dado. O sea, la primer tramo de esta situación me vino un dato. En el dato me dio un gráfico. Entonces, graficamos la recta que une el origen de coordenadas con el punto 4, 4. Eso no vino dado, fue un dato. Ahora, ¿cómo grafico en el intervalo 4, 5? Ustedes saben graficar la función lineal y igual a un medio de x más 1. Eso lo saben graficar. Saben cuál es su ordenada al origen, saben cuál es su pendiente y saben unir dos puntos con una regla, así que evidentemente ustedes saben graficar una línea recta dada su función. Ahora bien, en este problema concreto, no quiero toda la línea recta, no quiero ver la ordenada al origen, sino que quiero nada más que el segmento que está encima del intervalo 4, 5 sobre el eje de las X. Entonces quiero ese pedacito de recta que está sobre el intervalo 4, 5 y que tiene por imagen de 4 al 4. Pero en realidad que no tiene por imagen porque el 4 no estaba incluido. Y el 5 lo tienen al 4,5. Bien, si unen esos dos puntos, tienen ese pedacito de línea inclinada que está en la parte del medio de toda la línea roja. Entonces, ¿cómo se hace esto en la práctica? Y vos grafica tu recta. Grafica tu recta con la ordenada al origen, con la pendiente, traza con una regla, un hilo, los puntos que quiera, pero después borra todo el excedente y te quedas focalizado nada más en la parte del dominio donde estás estudiando. En este caso, desde el 4 hasta el 5 sin incluir el 4. Bien, ¿cómo sin incluir el 4? Si acá veo que está todo unido, arranco del origen, voy hasta el 4, 4 y después de ahí voy hasta el punto 5, 4.5. Claro, pero el punto 4, 4 está lleno o está porque pertenecía al gráfico anterior. Después de ahí tengo un enunciado que me dice, para cierto valor vale 4,5, para otro valor vale 4,5 y el modelo es lineal. ¿Qué me quiere decir que el modelo es lineal? Me quiere decir que se relacionan por una línea recta. Bueno, cuando dicen el modelo es lineal, significa que ustedes están modelizando o pensando que van a representar la situación con una línea recta. Si unimos esos dos puntos nos queda una recta horizontal. Y esa situación, en vez de ser una recta horizontal del menos infinito al más infinito, al igual que antes hace un recorte porque ocurre únicamente para x entre 5 sin incluir y x 12, entre 5 y 12. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Lo que pasa en la vida cotidiana es que no todos siempre nos comportamos de igual manera, siempre, sino que por un tiempo tenemos un comportamiento, después otro tiempo tenemos otro y después otro tiempo tenemos otro, y eso se modeliza con 3 gráficas distintas que en este caso se unen sin producir ningún doble dato, o sea que se produce una curva, en este caso, bueno, no es curva, son líneas rectas, donde gráficamente sí se puede ver que es función porque para cada valor de x que está entre 0 y 12 le corresponde 1 y solo un valor que está entre 0 y 4,5 de las y. Lo que también podríamos decir soporta el test de la recta vertical, o sea, para cada x hay solo una imagen de cada x. Me piden ahora hallar imágenes particulares. ¿Qué pasa en 4? ¿Qué pasa en 5? ¿Qué pasa en 7? ¿Qué pasa en 12? Bueno, podemos hacer uso, ya que tenemos el gráfico a mano, de leer el gráfico y ver las imágenes del 4, 5, 7 y 12 directamente. O podemos hacer uso de los datos del problema en cada uno de los casos en particular. Por ejemplo, ¿cuál es la imagen de 4? Y en los datos del problema, ¿en qué parte me dieron el 4? ¿Me dieron la primera parte, en la segunda parte, en la tercera parte? Me dieron la primera parte. Porque la primera parte era para los patrones que estaban entre 0 y 4 incluyéndolo.
Entonces leo los datos. Bueno, como era un gráfico, veo que para el 4 está relacionado con el 4. Entonces la imagen del 4 es el 4. Me pide la imagen del 5. ¿Dónde lo voy a buscar? Lo busco en el segundo dato, en el dato del medio que vino por fórmula, o miro de la resolución 2 su imagen. El 7 y el 12 están en la tercera fórmula, que es cuando se mantiene una constante 4,5. Así que bueno, este ejercicio lo pueden hacer de dos maneras, mirando el gráfico de la resolución 2 o mirando la formulación directamente del problema. Bien, la resolución del 4 dice, podemos deducir por el gráfico que en el intervalo desde el 5 sin incluir hasta el 2, incluyéndolo, por eso está el paréntesis y el corchete, la función es una constante. Entonces, si me preguntan cuál es la pendiente de una constante, la pendiente de una función lineal constante es 0. No hay pendiente, no hay inclinación, siempre es horizontal. Y la ordenada al origen va a ser en este caso el valor de la función, el valor de la constante, que es 4.5. La última pregunta era, bueno, si en el primer gráfico que estaba la recta que unía al origen con el punto 4,4, no hubieran dicho, el modelo es menos 2 por x al cuadrado más 8x, no hubieran dado una fórmula. ¿Tiene sentido esa fórmula? Bueno, ¿qué representa esta fórmula? Esta fórmula, al aparecer x elevado al cuadrado, sabemos que estamos hablando de una función cuadrática. Función cuadrática. Ustedes saben cómo calcular las raíces, cómo graficar la parábola si las ramas van hacia arriba o van hacia abajo, dónde está el vértice. Saben hacer todo eso como para hacer este análisis. Bien, entonces la pregunta era, ¿tiene sentido en este problema? Y me dice, es la función f de x igual a menos 2x cuadrado más 8x, una función cuadrática, con las ramas hacia abajo debido a que el coeficiente a es menos 2, o sea que es negativo. El vértice se encuentra en las coordenadas, ustedes tienen que usar la fórmula, menos b sobre 2a. O sea que el vértice es, b vale 8, es menos 8 sobre 2 por a vale menos 2, entonces por menos 2. Con lo cual me queda que el vértice está en x igual a 2. Si reemplazamos en la fórmula x igual a 2, me va a quedar que la y es menos 2, y reemplazo la x por el 2, me va a quedar menos 2 por 2 al cuadrado, más 8 por 2, me va a quedar que el vértice tiene ordenada 8 y la abscisa habíamos quedado que era 2. Entonces, un punto de esta función, que es el vértice de la parábola, que tiene las ramas hacia abajo, ¿sí? Que sería la carita triste, lo que yo le digo a mis alumnos, que está triste, con la sonrisa para abajo, el vértice se encuentra en el punto 2,8, el punto máximo. Ahora, bien, sabemos lo que es una cuadrática, sabemos graficarla. ¿Tiene sentido con este problema? ¿Tiene sentido que para x igual a 2 me responda y igual a 8? O sea, la pregunta es, si le muestro si le muestro dos letras, ¿cuánto va a recordar? ¿Va a recordar 8 letras? Evidentemente, esto queda lindo como una función matemática, pero no es un modelo que tenga sentido con la situación problemática. Y esa era la pregunta que se le hacía, leer los datos de entrada X con los datos de entrada Y asociados a esta situación problemática. ¿Cómo se leen? Haciendo uso de lo que ustedes saben de la función cuadrática. Espero que les haya salido bien y nos encontramos ya para resolver ejercicios de múltiple opción. Haciendo uso de estos 40 minutos donde ustedes pudieron trabajar y desmenuzar cada función, su formulación, su gráfico, donde en realidad, si se dieron cuenta al hacer este problema, una función seccionalmente definida, trabajaron en 4 funciones. La primera parte una función dada gráficamente, la segunda parte una función dada por formulación, la tercera parte dada por una función, por un enunciado, y
en la última actividad introduciendo una nueva función, que es la función cuadrática por formulación. Entonces, ustedes han analizado en estos 40 minutos estas 4 funciones. Ahora vamos a responder preguntas de múltiple opción. O sea, tienen que tener a mano todas sus cuentas, todos sus gráficos, y vamos a pensar en estas preguntas donde ustedes van a tener 5 opciones y una sola es la correcta. ¿Está? Todas estas preguntas están referidas acerca de los conceptos básicos que han trabajado en la situación problemática. La primera pregunta, el primer ejercicio en realidad, dice, la pendiente de la recta 1/2 de x más 2 es. Bueno, ¿qué nos están preguntando acá? Me están dando una formulación, es decir, una ecuación funcional donde dice y es igual a 1/2 de x más 2. Primer paso, ustedes identifican esto como la función lineal. Tienen que identificar esto como una función lineal. Nos pusieron y en vez de poner f de x, ustedes saben que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, sabemos lo que es una función lineal. Es una función lineal que hemos trabajado en la situación problemática. Me pregunta, ¿cuál es la pendiente? Entonces, ustedes saben de que la función lineal hay 2 parámetros. Uno indica la pendiente y el otro indica la ordenada al origen. ¿Cuál es la pendiente que tenemos en esta fórmula? La pendiente se define como el coeficiente que acompaña al término que tiene x. ¿Sí? Entonces, en este caso, el 2 resulta una ordenada al origen. El 1 ni está el 1. El menos 1/2, ¿por qué vamos a cambiar el signo si no aparece en ningún lado menos 1/2 y menos el menos 2? Evidentemente, el coeficiente que acompaña el término que tiene x es 1/2. ¿Sí? Entonces, recuerden que pendiente es un número. Y que es el coeficiente que acompaña a la x. Y en este caso, el número que acompaña a la x es el número 1/2. Por eso la respuesta correcta es, dada esta fórmula, identifico a la pendiente como el 1/2. En el ejercicio siguiente, me dice, otra vez hablamos de la función lineal. La pendiente de la recta que pasa por los puntos 6, 4.5 y 8, 4.5 es. Este ejercicio, teniendo su trabajo a mano, es muy fácil de hallar su respuesta. Ahora, supongamos que no tengo claro lo que recién acabo de hacer, pero tengo claro lo que es una función definida por 2 puntos, que pasa por 2 puntos. Una función lineal que pasa por 2 puntos. Me dan 2 puntos de paso de una función lineal y yo puedo hallar el valor de su pendiente. ¿Cómo? Bueno, hay una fórmula que podemos determinar la pendiente en función de 2 puntos de paso. No sé si se acuerdan que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. En este caso tenemos las coordenadas de 2 puntos. 6, 4,5, que lo puedo tomar como el x sub 1 al 6 y el y sub 1 al 4,5. Y las otras coordenadas que son el punto 8 y 4,5, que puedo tomar al 8 como el x sub 2 y al 4,5 como el y sub 2. Evidentemente, el y sub 1 y el y sub 2, para los dos vale 4,5. Entonces su diferencia va a ser 0. Entonces 0 dividido cualquier cosa va a ser 0. Y lo que me va a dar resultado es que su pendiente va a ser 0. Esto automáticamente ustedes lo pueden responder si tienen claro el gráfico, es decir, una recta horizontal, que fue la parte que definieron esta parte del experimento. Una recta horizontal no tiene inclinación, ni sube, ni baja, es la función constante, no hay inclinación, entonces se define como pendiente 0 y su formulación es I igual a B, no hay A. Entonces, bueno,
la respuesta que vamos a dar acá, me está preguntando para la tercera parte, es que la pendiente no es ni infinita, ni 2, ni 2,25, ni 4,5, que son valores de la función constante, sino que es 0. Si me hubieran preguntado cuál es la ordenada al origen, ahí elijo la opción 4,5. ¿Y por qué habrán puesto esa opción de infinita la pendiente? Recuerden que toda función lineal representa una recta, pero toda recta representa una función lineal. Recuerden, el contraejemplo es que una recta vertical no representa una función lineal. Toda recta vertical que responde a una ecuación x igual a una constante, se dice que podríamos tomarlo, entre comillas, como una recta con pendiente infinita, pero en realidad no es así. Nosotros la función lineal es toda función de la forma ax más b, donde la tranquilamente puede ser 0, pero sí tiene que estar el i igual a, bueno, a b o a un número por x más b. Eso para que extraigan más jugo de una pregunta para las próximas preguntas que ustedes van a tener que resolver. Y el tercer ejercicio que podemos trabajar juntos dice así: de acuerdo al gráfico obtenido en la experiencia para x que está entre 0 y 12, o sea, para todo el gráfico que está entre 0 y 12, el conjunto imagen de la función y igual a f de x es, bueno, el gráfico obtenido, o sea, tenemos que ir a nuestra respuesta de la actividad 2, ver nuestra gráfica. Y recordar cuando hacemos el análisis de un gráfico, de una función, que sobre el eje de las x tenemos el dominio. Y sobre el eje de las y o de las ordenadas tenemos lo que llamamos imagen de la función. Entonces, sobre el eje de las x, si no hubieran preguntado el dominio de esta función, obviamente porque fue el trabajo, fue desde 0 hasta 12. Pero ahora, ¿qué tenemos que ver? El conjunto de todas las imágenes que tuvimos para cada una de las x entre 0 y 12. Entonces, lo que tenemos que ver es proyectar esa curva sobre el eje de las ordenadas, o sea, el eje de las y. ¿Entre qué valores y qué valores está esa curva si la aplastamos al eje de las y? Arranca en 0. Y el valor más grande que termina al final de la curva, que es cuando se tiene un comportamiento constante, es 4,5. Todos los números que están entre 0 y 4,5 conforman lo que se llama la imagen de la función. Por eso tenemos acá tres opciones más o menos parecidas. La opción A y B, nada que ver porque estamos hablando del dominio, me está preguntando imagen. Ahora, C, D y E son bastante parecidas. Bueno, la E no porque está entre 4 y 4,5 y arranca desde 0. Ahora, ¿por qué la C y la D no? ¿Cuál es la diferencia entre la C y la D? Una tiene corchete y la otra tiene paréntesis en el 4,5. Entonces, para cerrar esto, recordemos que el corchete significa que lo incluye el valor y que el paréntesis significa que no está incluido. Corchete es el punto cerrado, paréntesis el agujerito abierto, o sea que no lo incluye. En este caso, sí hay muchas imágenes que valen 4,5, o sea que está en el conjunto imagen, por eso la opción correcta es entre 0 y 4,5. Bueno, varios conceptos a repasar. Ustedes tendrán ahora que resolver más ejercicios de este estilo, de múltiple opción, siempre teniendo en cuenta todo lo trabajado en la situación problemática, más los conceptos vistos, que para resumir son los siguientes. Los conceptos adquiridos fueron: ¿qué es una función? ¿Cómo se representa y cómo se define una función lineal? ¿Y qué es una función cuadrática? Todo esto resumido, pero que a través del estudio que hicieron ustedes en la lectura, están cómo se grafica,
qué interpretación geométrica tiene, qué test hay para verificar si hay función o no hay función, qué significa la A, qué significa B en una función lineal, qué significa la A, qué significa el B, qué significa el C en una función cuadrática, qué es dominio, qué es imagen, qué es el valor numérico. Todos estos conceptos que han estudiado en la lectura 1. Eso es lo que tienen que ahora evaluarse, a ver si realmente lo han adquirido. Y lo que espero es que en cada módulo, en cada trabajo, ustedes hayan hecho una inspección de toda la lectura y de todas las otras herramientas que aparecen, haciendo inclusión de los tutores virtuales, que es bien importante para sacarse todas las dudas. Este es el puntapié inicial a la materia. Acá en el módulo 1 está la célula madre que vamos a desarrollar en los 4 módulos, que es función. Es bien importante que quede claro el concepto de función. Y como ejemplo se ha trabajado y se ha aplicado 2 casos particulares que ampliaremos en el módulo 2. Trabajamos en la lineal y en la cuadrática. En el módulo 2 se ampliará más ejemplos de funciones. Bueno, espero que hayan trabajado y aprendido en esta instancia también y hayan podido aplicar y ver cómo se ensambló todos estos conceptos abstractos matemáticos en esta situación de un caso de lingüística y definiendo un trabajo que se aplica más a la realidad, que son las funciones seccionalmente definidas. Un gusto haber compartido con ustedes este módulo, el primer módulo de nuestro encuentro. Y bueno, nos veremos en el próximo encuentro que vamos a desarrollar en el módulo 2.